Y vamos a charlar unos minutos a continuación con Santiago Trigo. Es ingeniero docente investigador de UFASTA, perito informático del Ministerio Público Fiscal, porque, las estafas a través de las herramientas electrónicas de las computadoras, de las notebooks, a través de los mail, a través de nuestros teléfonos celulares, en los que muchas veces estamos a través de las aplicaciones buscando distinta información, se está dando con muchísima frecuencia. Creo que el otro día daban un informe de que 2 de cada 10 marplatenses ya han sido hackeados de alguna manera a sus teléfonos celulares y han sido víctimas de estafas y demás. Así que al respecto, para charlar y que nos abra un poco los ojos, es que le damos la bienvenida a Santiago Trigo. Santiago, muy buenas tardes. María Julia Caro, Alejandro Berot, los saludamos. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Bueno, una problemática que ha ido creciendo cada vez más y que, en definitiva también se profundiza, ¿no? Sí, totalmente. Esto empezó a evidenciarse o creció exponencialmente a partir de la pandemia de marzo del 2020, donde, todos tuvimos que necesariamente recurrir a los medios informáticos para poder realizar cualquier tipo de trámite, y obviamente eso dio la consecuencia en cierta forma de que estemos expuestos a cierto tipo de estafas, y ahí es donde se detectó el incremento exponencial de este tipo de delito. Bueno, ¿cuál suele ser la metodología que evidentemente les es mucho más accesible a aquellos que llevan adelante estos delitos? Por lo general, siempre lo que se trata, o la metodología más común, es el engaño a la persona y no al sistema, ¿sí? Siempre trato de aclarar eso. Está bien. Los delincuentes no son expertos informáticos, sino que son expertos en manipulación de personas. Necesita que la persona le dé algún tipo de dato o realice alguna acción para que el delincuente pueda lograr su cometido. Claro. Por aquello de solicitarles claves o determinadas cuestiones. Exactamente. Siempre es el delincuente necesita de ese dato para poder acceder a la cuenta bancaria, para poder acceder a la cuenta de la red social y demás. Sí, pero siempre intentan, suplantando la identidad de algo o de alguien, ya sea una organización, una empresa y demás, se hacen pasar por justamente este tipo de instituciones y engañan a la persona para que le brinde esa información que necesita. ¿Sí? El modus operandi ha variado muchísimo va a depender siempre del contexto, ¿sí? En su momento fue la asignación del IFE, el turno para la vacunación, y después están los clásicos que siempre se mantienen, que son los correos electrónicos donde te dicen que tu cuenta ha sido bloqueada o se bloquea próximamente si no se accede a un sitio y se ingresan otra vez los datos. Pero aparte, obviamente no los roban. Aparte suele ocurrir, porque esto nos pasa a todos, cuando uno abre el mail, suele encontrar mails de distintas entidades bancarias en las que le están notificando a uno la necesidad de resolver cuestiones administrativas de las cuentas de entidades bancarias de las que ni siquiera uno está ahí involucrado, ni tiene cuenta, ni nada que se le parezca. Sin embargo, te llegan con el nombre tuyo, con el destinatario, con muchos datos que interpreto, de uno linkear ahí, de acceder, probablemente después terminen llevándote hasta el punto de posiblemente estafarte. Sí, totalmente. Generalmente los links que aportan en los correos electrónicos dirigen a sitios falsos que parecen ser los reales, pero en realidad no son. Y obviamente piden los datos de acceso, número de tarjeta, etcétera, y como esos sitios están administrados por los delincuentes, ahí es donde nos roban ese tipo de información. Esto es importante que comentabas, es que en la mayoría de los casos, o no en la mayoría, pero por lo general, son intentos de estafa al voleo. Es decir, no está dirigido a la persona, sino que el delincuente cuenta con una base de datos de personas, nombres, correos electrónicos, y manda a todo el mundo, o a toda esa base que tiene, y el que cae en esa estafa termina en el volumen, en el volumen de destinatarios siempre por ahí alguno cae. Exactamente, sí, con que siempre eso sucede, y esto también es importante. Obviamente hay ataques dirigidos o tipos de engaños dirigidos donde se tiene mucha más información de la persona a la que se quiere estafar o que caiga en un engaño, pero generalmente los correos electrónicos son más bien al voleo, o como también se puede decir, tiran una red medio mundo, la sacan y el que queda atrapado queda. Tal cual. ¿Sí?
esa sería la intención. Pero siempre es importante que sepamos de que las entidades bancarias, las tarjetas de crédito y demás no nos van a solicitar este tipo de información diciéndonos que se bloqueó la cuenta, que debe estar un sitio para volver a validar los datos y demás. Eso no lo hacen y es importante tenerlo en cuenta. Machacar al respecto. Santiago, sumemos a la charla a María Julia, que la tenemos aquí en el estudio, por favor. Hola Santiago, un gusto, buenas tardes. Hola, igualmente. Bien, gracias. Me quedé con algo que hacías referencia al comienzo, ¿no? ¿Siempre necesitan que nosotros le aportemos datos? En este tipo de casos, cuando estamos hablando de estafas de este estilo y demás, sí. Siempre van a suplantar la identidad de alguien y van a necesitar que sea esa posible víctima la que le brinde el dato para ellos poder lograr su cometido. Claro. De esa forma, si ellos no obtienen ese dato, no van a poder ingresar a nuestro home banking, porque a la tarjeta de crédito y demás. Lo que se está dando mucho también ahora es esto que cuentan, hoy igualmente uno pone en internet su nombre y salen un montón de datos que uno también colabora en otorgar, ¿no? Pero claro, a veces te sorprende esto y ahí entras en la duda, decís, bueno, tienen datos bastante sensibles que yo no estoy otorgando. Sí. A ver, las bases de datos o la lista de contactos será cuestión de una investigación poder determinar de dónde es que la obtienen. Pero lo cierto es que ya sea de algún lado los delincuentes pueden acceder o tienen acceso a cierta información de las personas y de esa forma es que las utilizan, porque es información verídica, la utilizan para justamente tratar de engañarnos. Lo que pasa, Santiago, que agrego solo esto a lo que usted manifiesta. Las compañías venden esos datos. O sea, las tarjetas de crédito, las entidades bancarias, las entidades telefónicas, los mismos organismos de gobierno por allí, en realidad, todas esas bases de datos se comercializan. Sí, no está permitido, pero de hecho sucede. Claro. Sí, bueno, a ver, eso que suceda, la verdad que no lo podría afirmar. Claro. Lo cierto es que lo que sí puedo afirmar es que las bases de datos están dando vueltas, eso sí, pero ahora quién las otorga y por qué, bueno, no lo podría afirmar de esta forma. Pero sí, obviamente los delincuentes, como decía, obtienen esas bases, ya sea, puede ser también, qué sé yo, se puede dar el caso de algún empleado que haya sido despedido y antes de irse o demás contaba con esas bases y las vende. O sea, puede haber muchas alternativas de por qué no necesariamente la empresa es la que la vende, sino que se filtra de alguna forma. ¿Sí? Pero bueno, sí, para poder, al menos el correo electrónico y el nombre, que son los ataques de suplantación de identidad o phishing, como se le conoce, clásico, eso al menos lo tienen. Tiago, y también, evidentemente, estamos hablando hace bastante de esto, ¿no? Porque es cierto que empezó en pandemia, donde más teníamos acceso por ahí a internet o a estar más conectados y demás, y ha pasado un tiempo y se ha aún aumentado y digamos que cada vez vemos más casos. ¿Por qué seguimos cayendo? Porque, a ver, la información está, constantemente nos alertan, constantemente incluso hasta las entidades bancarias o cualquier entidades nos indican, no les estamos pidiendo los datos, digo, nosotros lo viralizamos, muchos saben, las personas y gente joven, ¿no? Porque antes por ahí pensabas en el cuento del tío de los adultos mayores, pero bueno, ahora... el WhatsApp pasa ahora que por ahí te piden plata haciéndose el amigo o el contacto que tenés. ¿Por qué seguimos cayendo? A ver, seguimos cayendo porque nos agarran, generalmente las personas que caen, o los que... primero hay que plantear la idea de que nadie está exento de caer en este tipo de estafa, ¿sí? Pensar que uno no le va a pasar, bueno, ya nos hace vulnerables de cierta forma. Lo que sí está pasando es que generalmente nos agarran en medio de la calle haciendo un trámite, vemos el correo, lo vemos así nomás, y quizás ese descuido de que estamos apurados, de que, no sé, después también se dan las estafas con las compras y venta de productos. Sí, miramos y no miramos, claro. Claro, miramos pero no estamos mirando, exactamente. Entonces creemos en eso, obviamente las técnicas de esa manipulación de personas se van sofisticando. No son
generalmente antes veíamos, qué sé yo, correos electrónicos mal escritos, muy mal redactados, con faltas de ortografía. Sí. Bueno, esas técnicas se fueron puliendo, claro, y ahora ya los delincuentes ya escriben o tratan de hacer un engaño que sea más real o que parezca. La estructura, incluso los colores o los logos, mantienen demasiado. El tema es, yo muchas veces me pregunto, a ver, muchas veces tenemos que hacer, por ejemplo, trámites en entidades bancarias, porque es algo normal y lo necesitamos. Y muchas veces también esperamos la respuesta por algún medio oficial, un correo, algún WhatsApp. ¿Y ahí cómo hacemos? Bueno, lo importante es justamente chequear que ese correo, que ese WhatsApp o esa línea telefónica que se está comunicando con nosotros sea efectivamente la del banco. Yo siempre digo que cuando nos llaman por teléfono y nos piden datos personales, no le brindemos datos personales. De última, si nos queda la duda o nosotros teníamos un trámite pendiente, seamos nosotros los que, luego de cortar, nos comuniquemos con el canal oficial de comunicación de esa empresa, ¿sí? Siempre es eso, también destacarlo, que si vamos a dar datos personales porque no nos queda otra, porque tenemos un trámite o por lo que sea, pero que la comunicación la iniciemos nosotros y no al revés, ¿sí? Que no parta desde ellos la comunicación, porque ahí es donde por ahí podemos descuidarnos y otorgar ciertos datos que justamente el que nos está llamando no es realmente quien dice ser. Santiago, caímos, ¿no? Bueno, tenemos alguna situación que nos quitan dinero de una cuenta bancaria, alguna situación adversa. ¿Contra quién vamos? ¿Contra quién tenemos que demandar? Porque está bien, somos nosotros los que les estamos dando la información, pero ¿podemos tomar alguna acción legal? Sí, si estamos hablando de una estafa donde nos genera un perjuicio económico, ese tipo de situación, podemos hacerlo a través de una comisaría o al correo en Mar del Plata exclusivamente, que es denunciasmardelplata@mpba.gov.ar. Eso directamente, ese correo llega a la oficina de denuncia del Ministerio Público y de ahí se deriva a la fiscalía correspondiente según el caso. Y también, si estamos hablando de un banco, ir y hacer la denuncia en el banco. Obviamente que la víctima va a tener un trámite engorroso de empezar a hacer denuncias por todos lados y ese estilo. También quería por ahí destacar que el robo de cuentas en sí, por el mero hecho del robo, es complicado que se genere una denuncia porque el acceso indebido quizás no lo tramita una fiscalía, se puede llegar a tramitar desde otro punto, que son cuestiones legales que por ahí no vale la pena mencionar acá, pero sí es importante que hagamos la denuncia. Ahora, que a partir del robo de una cuenta, alguno de nuestros contactos le brinda dinero, porque una vez que nos roban las cuentas en redes sociales, después a los contactos les empiezan a pedir dinero prestado, venden dólares y demás, bueno, ahí sí se configura la estafa, y ahí sí sería una fiscalía la que intervenga y hay que hacer la denuncia. Se supone que desde el punto de vista informático la trazabilidad es posible determinarla, digo, desde la cuenta de origen, la estafa respecto de poder acceder a datos que permitan en todo caso suplantar esos datos, esas claves de seguridad respecto de esa cuenta en particular, y después las derivaciones que pudiera tener. Cabe la posibilidad siempre desde el punto de vista informático de llegar hasta la cuenta final en la que hay una persona física, supongo, no jurídica, pudo haber hecho la extracción de esos montos. Sí, a ver, acá tenemos unos cuantos puntos a determinar. Sí. El primero es que sí, se puede, pero siempre hay que actuar prematuramente o tempranamente, porque la información digital es una información muy volátil, entonces a la medida que pasa el tiempo es posible que cierto tipo de información se pierda. ¿Sí? Entonces hay que actuar tempranamente, desde la denuncia misma, no esperar mucho tiempo a realizar la denuncia, sino la denuncia. ¿Y la justicia es diligente en ese aspecto? Sí, lo que pasa es que hay un colapso importante.